Buenas, mi nombre es Hilary Suárez y hoy les voy a hablar un poco sobre la forma de las ciencias humanas. Esta lectura parte de una frase o una oración que dice: es necesario elaborar la forma de esta positividad. Desde aquí ya nos da luces a un positivismo, puede ser de la corriente filosófica, donde estuve investigando, que es una teoría filosófica que sostiene que todo hallazgo o algo que se investigue debe ser verificable o debe ser real. No debe ser algo imaginario, algo subjetivo o algo que no se puede ver. Entonces desde ahí partimos y podemos hablar también de las matemáticas. Entonces yo prácticamente bauticé no el primer apartado, sino una primera categoría, y puse que era la positividad científica y la matematización, que es cuando se da esa positividad pensando que todo se puede encasillar en las matemáticas y se mantiene la matematización. Se mantiene una duda de la matematización como constitutivo de las ciencias humanas, si de verdad es o no es, ya que deja de lado problemas de la biología, de la genética, que también se le podrían atribuir a las ciencias humanas y que no necesariamente debería ser la matemática como ciencia exacta. Entonces, bauticé una segunda categorización como la desmatización, es decir, empieza la aparición del hombre, la constitución de lo empírico como constructo de las ciencias humanas, y libera la renuncia de la mátesis, que tiene que ver también con la matemática y eso que se estaba dando, que tenía que ser correcto o exactamente como lo era la realidad, no lo imaginario, no le daba cabida a eso, ni a lo que pensaba el ser humano como tal. Entonces quisiera citar también aquí donde dice ciencias humanas, un interrogante. Entonces dice: las ciencias humanas se dirigen al hombre en la medida en que vive, en que habla y en que se produce. Entonces aquí sí o sí estaríamos haciendo una inclusión del lenguaje, ¿verdad? Porque el ser humano es constructor como tal de su propio mundo. Y esa es la otra categoría que pude sacar o bauticé, y puse el ser humano como constructor de su propio mundo. ¿Por qué? Porque aquí en este apartado, en este escrito, nos habla de un ser humano que es capaz de construir simbologías a partir del lenguaje. Es decir, no solo nos habla de un ser humano que es capaz de trabajar, de compartir rasgos con las diferentes personas, pero a partir de ese trabajo, de lo medible, de lo verificable, sino también un ser humano capaz de pensar, capaz de compartir ideas a través de su lenguaje, capaz ¿de qué? Capaz de razonar, ¿sí? De razonar, de comunicarse, de decir: yo creo esto, tengo estas características, he creado mi visión de mundo a partir de esto, y eso también se debe tomar en cuenta. Eso también lo toman en cuenta las ciencias humanas desde un tiempo para acá, no simplemente las matemáticas. Entonces, concluyo con que las ciencias humanas está prácticamente entre su positividad y su ser o saber. Es decir, que el hombre no solo se ve desde esos elementos explícitos, esos elementos como la economía, algo que provee, sí, el dinero, algo que es el trabajo que le sirve como guía, como fortalecimiento
de su persona misma, de su desarrollo mismo en el mundo, sino que también se ve desde la forma en que se desarrolla en la sociedad, en que crea vínculos con las demás personas y se interroga hacia él mismo sobre su ser y sobre su exterior y su interior mismo, reflexiona sobre sí.